Bien, veamos ahora el segundo método de integración, que es integración por partes, ¿de acuerdo? Antes de mostrar esta regla, déjenme previamente ver algunas propiedades que me permiten entender un poco mejor esa técnica. A ver, si yo tengo acá dos funciones, f y g, y a las cuales las multiplico y tengo la función h de x. ¿Qué pasa si yo calculo la derivada de la función h de x? Entonces la derivada de h de x es igual a la derivada del primero, ¿no es cierto?, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ahora, si a esta expresión yo le aplico la integral a ambos lados, entonces tengo la integral de h' de x diferencial de x será igual a la integral de f' de x g de x diferencial de x más la integral de f de x g' de x diferencial de x. Ahora, en el lado izquierdo, la integral de h' de x, esto sabemos que la integral con la derivada las podemos cancelar y me va a quedar h de x, ¿no es cierto? Entonces h de x, que es igual a f por g de x, es igual a la integral de f' de x, g de x diferencial de x, más la integral de f de x, g' de x diferencial de x. Ahora, si yo despejo de aquí este término, ¿de acuerdo? Entonces tendría la integral de f de x por g' de x diferencial de x, y esto será igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x diferencial de x. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a hacer acá un cambio, ¿no? Voy a llamarle u a f de x y le voy a llamar v a g de x, ¿ya? Entonces el diferencial de u será f' de x diferencial de x, y diferencial de v será g' de x diferencial de x. Entonces estas expresiones que están aquí las voy a reemplazar en la ecuación número 1, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces vamos a tener lo siguiente: en el lado izquierdo la integral de f de ahí es u por g' de x diferencial de x, eso de ahí es diferencial de v, es igual a f, que es u, ¿de acuerdo? F, que es u, por g, que es v, menos la integral de g de x diferencial de x, o mejor dicho, en este caso g de x. ¿Quién viene a ser g de x? Este g de x viene a ser v, y f' por diferencial de x, eso es diferencial de u. Y esta es la regla de la integración por partes. Solo para que te acuerdes, una manera mnemotécnica de recordar esto, puedes decir: un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Pues ya eso, si quieres, lo tomas en cuenta para lo que quieres. Ok, entonces esta es esta es la técnica de integración por partes, ¿ya? Yo tengo aquí una integral, en el lado izquierdo tengo una integral, y la voy a convertir a otra expresión donde voy a tener en este lado derecho otra integral. Y yo tengo que asumir que esa nueva integral debería ser más simple que la otra. ¿Cuándo se aplica esta integral? Vamos a ver cuándo se aplica esa técnica de integración, ¿no? Entonces, hay una forma para tratar de recordar cuándo se aplica esta técnica de integración. La voy a aplicar cuando tenga unas funciones inversas, ¿de acuerdo? Inversas. Cuando tenga también funciones logarítmicas. Cuando tenga expresiones algebraicas.
algebraicas, tenga funciones trigonométricas y también tenga funciones exponenciales. Cuando me refiero a inversas, acá tenemos arcoseno, arcoseno, arcotangente, arcosecante, ¿no? Cuando tenga logarítmicas, bueno, pues ya está. Y para que recuerdes, acá tienes otra técnica, ¿no? Hilate. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver este problema. El primero, x seno de x, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos la integral x seno de x diferencial de x? Sabiendo que la integral de un día vi una vaca vestida de uniforme. Ahí está, esto, sabiendo que esta es la reglita. Entonces, lo primero que tengo que tratar acá de identificar quién es tu función, quién es tu variable u, ¿no? Recuerda que u, como habíamos visto aquí arriba, u es una función f, ¿no es cierto? Y g es otra función. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que identificar quién es la función u. U, ¿quién es? Y para ti, ¿quién será el diferencial de v? Estas son tus dos primeras elecciones. Una vez que tú tengas elegido quién es ese u, tú necesitas saber quién es el diferencial de u. Y para saber quién es el diferencial de u, simplemente hay que derivar. Y también me gustaría saber quién es v, ¿no es cierto? Pues a partir de la relación que tenga de arriba, podré calcular quién es este v. Por ejemplo, en este caso, voy a elegir al u que sea igual a x, y o sea, esta parte de la expresión, esto va a ser u, ¿de acuerdo? Y a la otra parte, toda esta expresión que está acá, puedo reconocer como diferencial de v, ¿ya? Entonces el diferencial de v será seno de x diferencial de x. ¿Cómo consigo quién es el diferencial de u? Simplemente calculando el diferencial de esta expresión x, que sería 1 diferencial de x. Y ahora, ¿cómo encuentro el v si yo sé que el diferencial de v es igual a seno de x diferencial de x? Pues simplemente integrando esta expresión, ¿no? Yo integro esta expresión, integro indefinidamente, y yo sé que el v será la integral o la antiderivada de seno de x, que es igual a menos coseno de x. Y en este caso voy a dejar de lado la constante porque al final puedo agregar la constante. Entonces esto debe ser igual. Otra vez vemos acá nuestro regla, ¿no es cierto? ¿Quién es el u? El u es x. Acá está, el u es x. Por ¿quién es el v? El v es menos coseno de x. Menos ¿quién es el v? Otra vez, el v es será la integral de menos coseno de x, y finalmente el diferencial de u, eso es diferencial de x. Ya está. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto me queda menos x coseno de x más la integral de coseno de x diferencial de x. Y esto es igual a menos x coseno de x, y la integral de coseno es seno de x, y al final le agrego la constante. ¿Está bien? Entonces, a ver, reconozcamos aquí los elementos que hemos usado. Necesito saber quién es el u y reconocer en la función integrando quién va a ser mi diferencial de v. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo elegí el diferencial de v, seno de x, diferencial de x, y eso lo estoy tomando aquí, ¿no? Lo voy a señalar acá también, aquí. Y el u lo estoy tomando aquí, el u es el x, y acá tenemos el u. Una vez que yo tenga esto, entonces en esta expresión de la integración por partes, necesito saber quién es el diferencial de u y el v, ¿no? El diferencial de u, pues ya lo encontré. El diferencial de u, simplemente calculo el diferencial, y para calcular el v, lo que estoy haciendo acá es integrar. Entonces vamos a identificar acá los pasos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es elegir el u, y el segundo paso es identificar quién es el diferencial de v. ¿Está bien? El tercer paso sería calculamos el diferencial de v, y el cuarto paso integramos. Vamos a la expresión para poder reemplazar toda esta información. Entonces el quinto paso sería reemplazar en la expresión cuál es esta nueva
forma de la integral, ¿no? Y en el sexto paso será integrar esta integral que está a la derecha, que asumimos que es más simple. De hecho, el coseno de x es mucho más simple que x seno de x. Y finalmente, al integrar, tenemos el resultado. Esta es la técnica de integración por partes. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, el siguiente ejemplo es la integral x más 1 por e elevado a la x diferencial de x. ¿Ya? Entonces, nuevamente, acá tenemos que elegir el u y por otro lado tengo que elegir el diferencial de v. ¿Ya? Si yo elijo el u, que sea igual a x más 1, y el diferencial de v que sea igual a e elevado a la x diferencial de x, entonces ahora tengo que encontrar quién es el diferencial de u. Y el diferencial de u es igual a, calculando acá la derivada, será el diferencial de x. Y el v, y acá otra vez integramos, integral de e elevado a la x, esto es e elevado a la x, ¿no? Tengo que anotar acá nuevamente que no es necesario colocar la constante de integración. Esa constante de integración se va a colocar al final. Ahora, vamos a la expresión para reemplazar los datos, ¿no es cierto? ¿Quién es el u? Acá iría el u por el v. ¿Quién es el u? El u es x más 1 y el v es e elevado a la x menos. Acá tendríamos que colocar la integral de el v por diferencial de u. El v es e elevado a la x y el diferencial de u es diferencial de x. Y vemos que esta integral, la integral que está a la derecha, es una integral mucho más simple. Entonces, me está quedando x más 1 e elevado a la x menos la integral de e elevado a la x diferencial de x. Esto es x más 1 e elevado a la x menos la integral de e elevado a la x es e elevado a la x y al final le agregamos la constante. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, paso 1, elegir el u, paso 2, elegir el diferencial de v, paso 3, calcular el diferencial de u, paso 4, integrar para encontrar el v, paso 5, reemplazamos en la expresión y finalmente el paso 6, calculamos la integral de la derecha, ¿no? Podemos proceder de manera semejante al siguiente, en el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, veamos esto. Esto es la integral de x al cubo más x logaritmo neperiano de x. ¿Quién es el u? ¿Quién es el diferencial de v? Date un tiempito para poder identificar quién es este u y quién es este diferencial de v. ¿Está bien? Bueno, a ver, si ya te diste el tiempo, ahora veamos cuál podría ser. Vamos a ver varias posibilidades. ¿Qué pasaría si tomo acá x al cubo más x y acá logaritmo neperiano de x diferencial de x? Calcular el diferencial de u no hay mayor problema, ¿de acuerdo? Más 1. Pero al momento de integrar este v, pues integrar a ambos lados, resulta que la integral del logaritmo neperiano de x es una incógnita. No es, por si acaso, 1 sobre x, no se vayan a confundir, no es. Entonces esta no es la elección, hay que elegir otro. ¿Qué pasa si ahora u es logaritmo neperiano de x y el diferencial de v es x al cubo más x diferencial de x? El diferencial de u es 1 sobre x diferencial de x y el v será la integral x a la 4 sobre 4 más x al cuadrado sobre 2 y dejamos de un lado la constante. Entonces ya tenemos los 4 primeros pasos. Ahora vamos a la expresión, ¿no? Esta es la integral de u por v, o sea, logaritmo neperiano de x por v, que es x elevado a la 4 sobre 4 más x al cuadrado sobre 2 menos la integral de v, que es x a la 4 sobre 4 más x al cuadrado sobre 2 por diferencial de u, que es 1 sobre x diferencial de x.